ojito, damas y caballeros, porque yo interpreto esta noticia como que ha arrancado formalmente la pelea en los despachos entre Red Bull y Aston Martin. El número 2, el ingeniero número 2 de la parte aerodinámica de Aston Martin ha abandonado el equipo. Ha abandonado el equipo, el doctor Guru Joll, para irse a Alfa Tauri. El doctor Guru Joll, desde 2015, en la estructura de Force India, Racing Point y ahora Aston Martin, número 2 de la parte aerodinámica, se ha ido a Alfa Tauri a ser el jefe de aerodinámica. Es decir, lo ha fichado Red Bull. Red Bull ha decidido robarle a uno de los ingenieros más top que había dentro de Aston Martin. Esto no está confirmado de forma oficial, pero en el LinkedIn del ingeniero ya lo pone. Entonces, ya lo ha confirmado él en su propio LinkedIn, que no lo puedo mostrar por un tema de privacidad, pero os lo digo yo, que lo he encontrado y es así. A ver, esto es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque siempre hay movimientos de ingenieros y de mecánicos dentro de la parrilla, ¿no? O sea, no es extraño que alguien pesque de otro equipo. De hecho, la estructura de Aston Martin, sabemos que Mike Crack es verdad que no viene de Fórmula 1, pero Martin Whitmarsh venía de McLaren, y que luego Dan Fallows venía directamente de Red Bull, Eric Blandin venía directamente desde Mercedes. O sea, no es algo atípico, ¿no? Pero no deja de ser curioso que justo ha arrancado ahora la pelea o la rivalidad entre Aston Martin y Red Bull, sea Red Bull, con uno de sus dos equipos, quien ficha a uno de los capos del proyecto de Aston Martin. Mucho más arriba no se podía rascar. O sea, Dan Fallows no se va a ir a Red Bull si se acaba de ir de Red Bull, y Eric Blandin acaba de aterrizar después de Mercedes. No se va a ir. Es lo más alto que podían robar, lo han robado. Lo cual es muy interesante, porque la pregunta es, ¿realmente lo necesitaban? ¿Realmente querían a esta persona sí o sí? ¿O es un intento de debilitar a Aston Martin? No es que ahora mismo Red Bull tenga que tenerle miedo a Aston Martin, pero si es su rival más cercano, debilitarlo nunca está de más. Y han sido muy pillos, han sido muy inteligentes. ¿Por qué? Porque el doctor Guru Joll antes trabajaba en Red Bull. O sea, es alguien que estaba en la familia de Red Bull. Joll llega como diseñador de túnel de viento desde 2006 en Red Bull. Está como aerodinamicista desde junio de 2006 hasta enero de 2013. Es jefe del equipo de aerodinámica de Red Bull de 2013 a 2015. Y es en enero de 2015 cuando ficha por Force India. Y se mantiene en el equipo siendo Racing Point y se mantiene en el equipo siendo Aston Martin. Así que lleva un poquito más de 8 años en Silverstone, pero antes es verdad que estuvo, pues, 10 años en la fábrica de Milton Keynes. O sea, es alguien que Aston Martin, que Force India hace muchísimos años había rascado de Red Bull, y ahora Red Bull ha aprovechado y lo ha recuperado. ¿Por qué ahora? ¿Habrá sido casualidad? Yo qué sé, quizá tenía alguna situación familiar el doctor Guru Joll, que quizá lo estoy pronunciando mal, por cierto, es G-U-R-U, Guru, o Guru, el nombre, el apellido es J-O-H-L, Joll, no sé cómo se pronuncia. Pero sí que es alguien que lleva pues 20 temporadas en Fórmula 1, que tiene muchísima experiencia y que era uno de los pilares fundamentales del conjunto de Aston Martin. Era una de las pocas bases que quedaban con una jerarquía muy alta antes de la llegada de los Stroll, por ejemplo, o desde la formación de Force India. Entonces, aquí ya lo que cada uno interprete. Podemos pensar que, bueno, que justamente el doctor Guru Joll quería vivir en Milton Keynes y no en Silverstone. Hay una diferencia de 15 minutos en coche, pero quizá le apetecía eso. O que justamente ahora que Aston Martin es rival, Red Bull ha dicho, ¿a quién les podemos quitar? Pues a uno que lleve mucho tiempo, pero que haya trabajado con nosotros, con el que haya confianza, que conozca al equipo, que le podemos pagar bien. Y es de lo más top. El número 2 en cuanto a ingenieros de aerodinámica de la estructura de Aston Martin, ¿Cuánto va a afectar esto a Aston Martin? Hombre, afectar seguro. Que te roben a uno de tus mejores ingenieros en mitad de una temporada, bueno nunca es. Solo que ya sabéis cómo funciona esto. A corto plazo no va a ocurrir. O sea, no va a tener una afectación negativa a corto plazo. Pero de cara a 2024, de cara a 2025, quizá al final de la temporada 2023, sí que va a tener una afectación.
Pero ahora mismo el coche que hay, el AMR23, con el que Alonso saca podios, tiene la mano del Dr. Gurujol y la va a seguir teniendo. Hasta que pasen unos cuantos meses y hay que ver quién le puede suplir, o si Aston Martin tiene pasta para fichar a alguien de otro equipo, o a ver qué ocurre exactamente. Lo que sí no me trago es lo de Alfa Tauri. O sea, tienes a un tío que lleva 20 años en Fórmula 1, que está ahora en una posición de responsabilidad enorme en Aston Martin, después de ser líder del equipo de aerodinámica en Red Bull durante años y años y años, y lo vas a tirar a Alfa Tauri. A ver, yo qué sé, le han dado el puesto de jefe de aerodinámica, o sea, es un ascenso en cuanto al aspecto jerárquico, ¿eh? Eso es verdad, pero ¿sabéis lo que me refiero, no? Está un poco raruno eso, como mínimo. Entonces, no es una muy buena noticia para Aston Martin si leemos la noticia directamente. Y es que eso, que han perdido uno de sus pilares del proyecto. ¿Qué es una buena noticia? Que Red Bull le sigue de cerca. Que Red Bull le sigue de cerca, y a menos que haya sido una mera casualidad de que justo por una necesidad familiar tenía que fichar por Red Bull por la razón que sea, están intentando debilitar el proyecto de Aston Martin. Que ya os digo, no es raro entre rivales. Que Mercedes lo haga con Red Bull, que lo hagan con Ferrari, no es raro. Pero que ya ocurra con Aston Martin, pues te denota un poquito de dónde ve el peligro Red Bull y cómo puede dibujarse una rivalidad entre equipos de los próximos años. Porque todo arranca con los celos de Red Bull por haberles fichado a Dan Fallows. Que recordemos que Dan Fallows tenía un periodo de lo que se llama gardening, un periodo de espera ante trabajos, que tenía que estar un par de años sin trabajar para no poder revelar secretos o el know-how, las formas de trabajar de Red Bull. Y llegó Papá Lawrence, puso la pasta, le pagó a Red Bull y se lo quedó. Y cortaron el tiempo de espera, y por eso Red Bull está tan celoso. Lo llevaron a juicio a Lawrence Stroll, lo perdieron, porque un contrato es un contrato y ya está. Entonces no hubo problema. ¿Tendrá ahora periodo de gardening, periodo de espera el Dr. Gurujol? Seguramente sí. Muy seguramente sí. Pero eso no va a quitar el hecho. Eso va a dañar el progreso de Alfa Tauri, pero no va a quitar el hecho de que se debilita el proyecto de Aston Martin. Aunque sea una fracción muy pequeña, porque la parte fundamental del proyecto sigue igual. Pero primer golpe en despachos de Red Bull a Aston Martin. Ya ha llegado. Ya ha llegado.